Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Jugando en Serio. Hoy es un día muy especial porque vamos a abrir nuestro estudio creativo de Game Strategies para presentaros a dos de las personas que son el alma de todo lo que aquí creamos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Melina Mireles. Ella es psicóloga con arma de pedagoga y desarrolladora de contenido, experta en aprendizaje, y tiene junto a Samuel Prado, que es nuestro guionista, game designer y además consultor en formación, que le habréis podido ver en algún otro podcast. Chicos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y lo primero, bueno, lo que nos interesa un poco a todos es saber cómo se crea la magia, ¿no? ¿De dónde sale la magia en Game Strategies? ¿Cómo lo hacemos? Y para eso, pues queremos que hoy vosotros seáis los protagonistas de esta sesión. Samu, voy a empezar por ti. Tú vienes del mundo de la narrativa, del diseño, de la consultoría. ¿Cómo acabas aquí en Game Strategies diseñando los increíbles videojuegos que tenemos a disposición de nuestros clientes? Qué bonita pregunta. Bueno, primero que nada, gracias Andrea por esta invitación, compartir aquí con mi compañera Melina además y abrirnos un poco y contar un poco los secretos, ¿no? De cómo hacemos, diseñamos y producimos nuestros videojuegos, ¿no? Bueno, yo vengo efectivamente del mundo de la televisión. Originalmente yo trabajaba como productor y guionista de ficción. De hecho, pertenecía a varios equipos de guionistas en ficciones aquí en España. A ver, no, pero no lo dejes así, danos nombres. Bueno, a ver, la última quizás serie en la que participé fue el inicio de Águila Roja. Bueno, claro, es que no estamos hablando aquí de palabras menores, para que veáis el nivel. Sí, 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 en serio. Y bueno, pues nada, pues recuerdo que estábamos a principios de los años 2000 y empecé a recibir muchas llamadas del mundo de consultoras de formación corporativa, ¿no? Porque era cuando se estaba empezando a decir, oye, no nos está funcionando la forma en que presentamos nosotros estas formaciones online, ¿no? Tenemos que darle un algo porque no estaban funcionando, efectivamente no estaban cumpliendo con sus objetivos, ¿no? Y se estaba empezando a valorar la entrada del storytelling, ¿no? Entonces teníamos que contar historias, porque definitivamente es una manera de poder enganchar a nuestro público y poder hacer que estos mensajes lleguen de una forma mucho más efectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a recibir muchas llamadas de varias consultoras en ese momento. Recuerdo que en un principio, obviamente, eran aventuras gráficas, también era con una especie de personaje que te guiaba, que te lideraba, que hacía de este hilo conductor en estas formaciones y poco a poco, ¿no? Fui viendo, oye, no, pero es que aquí a lo mejor esto podría contarse de otra manera y qué tal si desarrollamos unas tramas y empezamos a meter a personajes en esto para que esto sea más dinámico, para que te enganche, para que tú hagas el rol, ¿no? De este personaje o de este avatar dentro de la formación. También, al mismo tiempo, me llegaban todos esos contenidos, ¿no? Entonces yo decía, wow, esto está estructurado de una forma poco pesada, ¿no? Muy poco digerible. Y entonces empecé también a formar parte de esos equipos donde hacía de diseñador instruccional prácticamente, ¿no? Donde te decía, oye, no, estos contenidos hay que darle otra forma, hay que hacerlos mucho más digeribles, como he dicho. Y bueno, pues fui mezclando esas dos cosas hasta que llegó a mi vida esa oferta de Gangland, donde yo dije, bueno, esto es maravilloso porque se mezclan las dos cosas que más me gusta, toda la parte del aprendizaje y toda la parte del storytelling, de las historias, ¿no? Esos videojuegos formativos que hacemos aquí reúnen prácticamente todas las cosas que a mí me gustan. Qué interesante, Samu. Y Meli, cuéntanos, tú vienes del mundo académico, corporativo, ¿no? Con una formación, pues eso, en psicología, en pedagogía. ¿Cómo acabas haciendo videojuegos aquí? Pues mira, sí, justamente agreco de ese mundo del que hablaba Samuel, de estas empresas que tratan de cumplir los objetivos de formación y hacer que sus empleados avancen. Mira, mi experiencia en consultoría, atendiendo todo tipo de empresas y además formando parte de un equipo de un departamento de desarrollo y formación, siempre buscábamos alternativas para hacer que llamar la atención. Porque la formación con sus grandes bondades, también tienen formatos que son muy pesados. Y en realidad lo que quieren las empresas es que se cumpla ese objetivo de conocimiento, que esa persona adquiere ese conocimiento. Y yo estaba sentada en ese lugar
queriendo que los empleados que formaban parte de la empresa donde trabajaban adquirieran esos conocimientos. Y así tuve la oportunidad de poder presentar diferentes alternativas que fueran disruptivas. Yo soy una persona muy creativa. Entonces, bueno, la vida, ¿no? Va pasando, migré y tal y como comenta Samuel, veo la oferta de trabajo y dije, oye, esto es lo que yo contrataría si estuviera sentada en el lugar de un departamento de formación. Y así se dio la oportunidad. ¿Qué me encantó de los videojuegos formativos? Es, bueno, como ya dije, es algo disruptivo y todo lo que, bueno, lo que tú también conoces y todos sabemos de los juegos que desarrollamos, es que a través de un método entretenido, activamos la memoria de ese jugador alumno. Yo siempre digo, no son solamente jugadores, son alumnos. Y es mucho más fácil memorizar ese conocimiento complejo o no que queremos transmitir, llamar la atención y sin darte cuenta, ese jugador está aprendiendo. Y eso es maravilloso. Y bueno, eso fue lo que me atrajo y que me mantiene aquí disfrutando el desarrollo de videojuegos. De hecho, Mel, esto que comentas de método disruptivo, a mí me parece, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado, bastante paradójico, porque en realidad es volver al origen. Es decir, no hay nada disruptivo en aprender jugando. Parece que se nos olvida, ¿no? Cuando crecemos y de repente llamamos a esto disruptivo, innovador. Un momento, es analizarnos como lo que somos, personas, analizar cómo funciona nuestro cerebro y cómo aprendemos, y es volver al origen, ¿no? Entonces, es un poco eso, entendernos y entender nuestro proceso de aprendizaje. Y me parece muy, muy interesante todo lo que has dicho de, oye, yo lo he vivido desde el otro lado y por eso puedo aportar tanto en aquí, ahora, ¿no? Y, y ahora ya metiéndonos un poco más en harina, contadnos cómo nace un videojuego. A ver, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo nace esta magia, no? ¿Cómo hacéis aquí en vuestro día a día? Bueno, la fórmula mágica de nuestros videojuegos se compone de tres ingredientes esenciales, ¿no? Digamos, por un lado está un contenido, ¿no? De calidad, ese contenido, ¿no? Que trabajamos, esos objetivos didácticos y esas lecciones y prácticas que queremos alcanzar a través del videojuego, ¿no? El segundo pilar básico es el storytelling. O sea, es lo que te va a enganchar, ¿no? Es esa historia en la que yo me sumerjo, en la que yo me convierto en un avatar en la que tengo que superar unos retos, superar niveles, pues eso es una parte esencial, insisto, muy importante de nuestro formato, ¿no? Y el tercero, pues sería todo lo que es la parte ya de gamificación, todas esas mecánicas de juego y todos estos elementos de gamificación que te hacen sentir que realmente estás en la competencia sana, ¿no? Porque de eso se trata y de que, bueno, pues vas construyendo todo esto. ¿Qué sucede? Estos tres ingredientes se traducen en tres recursos humanos dentro de nuestro departamento, ¿no? O sea, estaremos hablando de los learning designers como Melina, pues estamos hablando también de los guionistas y estamos hablando de los game designers, ¿no? Nosotros, por supuesto, Andrea, que ya tenemos todo un proceso muy estructurado, ¿no? De cómo comenzamos y cómo terminamos. Para nosotros, en realidad, el comienzo es la parte didáctica, ¿no? Es la parte del contenido. O sea, ¿qué es lo que queremos enseñar a través de este videojuego, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida siempre, ¿no? En el caso de los juegos de formación, porque en el caso de los juegos de comunicación, pues son esos mensajes claves que queremos transmitir a través de ese formato, ¿no? Una vez que tenemos toda esa parte estructurada de lo que es el contenido didáctico, los mensajes claves en el caso de la comunicación, pues entonces ya viene la parte donde nos unificamos, ¿no? Donde entra el guionista por un lado, entra el game designer por el otro, y entonces empieza ese brainstorming, ¿no? Es esta parte que yo la llamo como la más sabrosa, digamos, de todo el proceso, porque nos reunimos entre todos, es la parte más creativa, el guionista propone propuestas narrativas, ideas, esto funciona, esto no funciona, y bueno, va despegando un poco esa magia, ¿no? También el game designer en base a esas simulaciones, ¿no? O esos casos prácticos que van desarrollando los learning designers, pues va proponiendo mecánicas de juego, cómo podemos poner en práctica dentro del juego, pues estos conocimientos, a través de qué mecánicas, a través de qué retos, de qué juegos, ¿no? Y pues se va escribiendo, pues todo, tenemos un proceso donde vamos pasando por lo que sería la escaleta, que es el paso previo
al guión, luego esto lo elevamos a guión y luego viene la fase de montaje, ¿no? Que hemos puesto también en el editor, donde montamos, ¿no?, todos nuestros juegos y donde tenemos, bueno, pues toda una serie de mecánicas diseñadas por nuestro departamento de ingeniería en el que vamos a ver lo que probando todos esos personajes, vamos construyendo las escenas, los niveles y, bueno, pues luego ya la fase de testing como es como tal, ¿no? Sí, en realidad yo siempre veo nuestro proceso como una mezcla, como un equilibrio, ¿no? Tienes la parte rigurosa, que es ese conocimiento que quieres transmitir, ese diseño instruccional que tienes que llevar a cabo, y luego viene la parte súper creativa, flexible, que te permite meter todo este tema riguroso en un empaque que entretiene. Entonces, como bien ha dicho Samu, la parte del concept, yo creo que es mi parte preferida. Sí, claro. Yo soy la responsable de la didáctica y para mí es muy natural, ¿no? Y para mí es muy importante la responsabilidad de ese mensaje que se quiera transmitir. Pero luego, ya cuando te das cuenta que en este formato se llega más rápido a ese mensaje, es maravilloso pensar en historia, pensar en la mecánica de juego, pensar en todo lo que va, todos los detalles visuales que están dentro de nuestro juego. Entonces, bueno, es un proceso, como digo, de mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo crearlos es muy divertido. Sin duda, sin duda. Y me imagino, o sea, sí, digo, lo contáis con una pasión que se nota que os encanta lo que hacéis, ¿no? Y eso luego se nota también en el resultado. Pero me imagino que a lo largo del año, pues hay proyectos que en un momento dado decís, jo, esto lo veo, lo visualizo, me encanta, y resulta que luego no, en realidad unir esas tres patas que comentabais, la narrativa, el storytelling, la gamificación, no se complica, ¿no? No sé si os ha pasado eso alguna ocasión, si tenéis algún caso, o si en general siempre hay una solución, o sea, un poco. Bueno, somos un equipo que nos gustan mucho los retos, yo creo. Cuando encontramos que algo se atasca o vemos que hay algo que podría ser difícil, buscamos de manera, ¿verdad? Yo creo que en el fondo siempre intentamos buscar soluciones y las encontramos, ¿no? Es verdad que sí que es verdad que nuestro producto, bueno, vamos dirigido a una audiencia global, digamos, ¿no? Sí. Y en este sentido sí que es verdad que sí prestamos mucha atención a todo lo que son los temas culturales, ¿vale? O sea, nosotros escribimos en una perspectiva de la cultura occidental, pero es verdad que nuestro producto pues se va para países también de culturas asiáticas o va para culturas el de Medio Oriente, pues de alguna manera esos detalles sí que los cuidamos, ¿no? También tenemos mucha atención con el tema del lenguaje inclusivo, o sea, hay detalles que sí que perfilamos con mucho detalle y lo pensamos justamente como retos, dado las características del producto y de nuestra audiencia. Sí, es que yo creo que el equipo ya tiene esa premisa en la cabeza. O sea, tiene la premisa de pensar en un juego global y bueno, ya cuando se nos presenta una temática, ya sea para nuestro catálogo o sea para un cliente, tenemos todas esas, digamos, esas variables en la cabeza y la verdad es que hasta ahora no nos ha tocado renunciar a una idea. Lo que sí nos ha tocado, aquí confesando, es que, sobre todo cuando hacemos juegos para clientes, presentamos varias ideas y a veces hay una que nos gusta más que otra. O sea, por lo general presentamos un par de ideas, una más disruptiva en historia y otra más conservadora. Cuando el cliente sí nos dice, mira, prefiero irme por un lado más conservador, echamos de menos Sí. la historia que ya hemos pensado, imaginado. Pero bueno, luego siempre la retomamos. Pero nos ha sorprendido algún otro cliente. Sí, Pensamos que quieren algo muy corporativo, que se les ve muy serio y tal y cual, y de repente quieren una cosa completamente fuera del mundo corporate y quieren una ficción completamente disruptiva que también los llama la atención. O sea, aquí tenemos varios casos especiales en ese sentido. Volviendo a estar en la silla de nuestros clientes, que fue la silla donde yo estuve por muchos años, es que lo maravilloso de nuestra herramienta, de la gamificación del videojuego, es que te permite esa flexibilidad. Entonces, el renunciar a ideas o renunciar a temáticas no es algo con lo que nos topemos realmente. No, Entonces, nuestro formato nos permite adaptarnos a diferentes historias, a diferentes conocimientos y nos viene muy bien, la verdad. sin duda. Oye, y vosotros que sois los que creáis ese videojuego y conocéis todos los entresijos,
¿Hay algún guiño o algo tipo, yo qué sé, estas cositas, ¿no? Que pasaban o seguirán pasando? Yo jugaba mucho al Mario cuando aquello, ¿no? Que si le das 3 veces a la tubería y luego al más, apareces en un mundo que nadie sabe que es. O sea, contadnos un poco. ¿Hay alguna cosilla que hacéis que, oye, los demás igual no nos enteramos, pero que a vosotros os hace gracia y son guiños que entre vosotros? Hacemos guiños a nosotros mismos, a compañeros de aquí ¿Alguno que se pueda contar o...? bueno, Bueno, Babel. Bueno, a ver. Babel, cuenta qué es Babel. Sí, Babel es nuestro Serious Game sobre comunicación interpersonal. Está basado en un modelo, ¿no? Que habla de perfiles de comportamiento. Y claro, por el tema nos dio mucho para recrear, evocar experiencias dentro del equipo, de, no sé, antiguos jefes, por ejemplo. Y, o hacer honrar a algunos compañeros. O sea, el nombre de algún personaje, no solamente en Babel, sino en varios juegos, que si le hacemos honor ahí en The Game, un strategy, y lo mencionamos de esa manera. Creo que divertido, ¿no? O sea, bueno, eso yo creo que tanto en el mundo también del cine, la televisión, etcétera, se hace en la literatura, se hace mucho, ¿no? O sea, que al final cualquier persona creativa tiende al final en basarse su realidad y adaptarlo un poco. Sí, sin duda, sin duda. Muchas veces los juegos, lo que estábamos diciendo, se perciben como algo divertido, ¿no? Al final, cuando a ti te dicen, oye, te vas a formar, pero en vez de con un PDF o con un vídeo que vas a poner de fondo y vas a pasar de él, vas a ser el protagonista de una historia donde te van a ocurrir cosas, vas a recibir información, ponerla en práctica, etcétera, dices, ¡ay, qué divertido! Pero en realidad lo que se está buscando no es la diversión. Tú lo has dicho hace poquito, nuestros Serious Games. Estos son juegos serios, ¿no? Eh, ¿Qué cambios habéis visto en los equipos que juegan? ¿Qué tipo de errores veis en las empresas cuando intentan formar, pero en realidad no lo están haciendo de forma que apetezca formarse? Bueno, yo comento si quieres, la parte del impacto o del efecto que ha generado, que vemos que generan nuestros juegos en nuestra audiencia y nuestros clientes, ¿no? Nosotros, como sabéis, dentro de nuestros juegos tenemos una encuesta donde recogemos datos, ¿no? De cómo lo ha valorado el alumno el juego bueno, que acaba de hacer, ¿no? Y nos sorprende mucho y además es tremendamente gratificante. De hecho, hubo una temporada, ahora quizás no tanto, pero una temporada que nos dedicamos incluso a leer, ¿no? Con detalle en esos informes que hacemos de seguimiento de cómo han valorado nuestros juegos, los comentarios que iban dejando, ¿no? Y es realmente bonito, ¿no? Ver el efecto que esto genera en un montón de personas que van más allá y te dicen lo que les ha afectado, lo que les ha impactado ya personalmente, ya ni siquiera profesionalmente, sino personalmente, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, ahora no recuerdo, pero Mira, Alegro, que es un juego de meta, que la historia es cierto que no es corporativa, pero eso ayuda a que la persona se vea. De hecho, recuerdo perfectamente un comentario de un jugador que dijo, comencé el juego esperando una formación y no pensé que me iba a transformar, porque claro, hablamos de metas, ¿no? De cambios no solamente profesionales, sino personales. O nuestro juego 2100, que es de atención al cliente. Y este era una usuaria que comentaba que era mucho mejor practicar la atención al cliente sin tener al cliente allí, digamos, en modo real. O sea, que se podía equivocar sin problema y aprender de su equivocación. Sí, recientemente también recuerdo con nuestro itinerario Day, ¿no? Todas estas temáticas de diversidad, de inclusión, donde la gente pues más reconoce, ¿no? Que oye, sí, pues reconozco que tengo unos sesgos y gracias, ¿no? Por también darme esa apertura y ver de alguna manera cómo puedo también manejar esto, ¿no? Sobre todo en los ambientes corporativos, ¿no? O sea que es muy interesante y sobre todo gratificante y bonito, ¿no? Entonces lo hemos hablado más de una vez. Sí, lo es. Y sobre la segunda parte de tu pregunta, que son los errores, ¿no? Que se puede comentar desde el Departamento de Recursos Humanos. Bueno, vuelvo a pensar en esos años en el que estuve sentada, ¿no? Dentro del Departamento de Recursos Humanos de una empresa. No es fácil. Eh, por lo general, el tener la responsabilidad de formar a grandes equipos, tienes en la cabeza como
como lograr que ese conocimiento, reitero, llegue a ese empleado, ¿no? Y a veces es como que pierdes la amplitud de la visión. O sea, te quedas en el qué y no piensas en el cómo, ¿sabes? Te empeñas en el qué y en formatos conocidos y no piensas, mira, simplemente el mismo conocimiento de otra manera puede llegar más rápido. Entonces, yo respeto mucho la labor de los departamentos de recursos humanos, pero sí creo que es necesario el cambio de mentalidad. Vienen unas generaciones ahora mismo, o sea, el reto que tienen todas las personas responsables del Departamento de Recursos Humanos y en dirección de lograr transmitir conocimiento a generaciones tan diversas, no es fácil. Entonces, desde aquí, la invitación es a pensar en hacer cosas distintas, que realmente se llega más rápido al objetivo. Y en ese sentido, Meli, a un departamento de recursos humanos que quiera intentar la gamificación, y ya no hablo de videojuegos o de nuestras soluciones en general, oye, vamos a intentar esto. ¿Tú cómo le recomendarías empezar o qué consejos les puedes dar? Yo creo que primero hay que escuchar el feedback de los empleados en cuanto a la formación. Ese es un primer input muy, muy poderoso y desde una mirada muy objetiva, porque a veces hay mucho esfuerzo detrás de lo que se hace y quizás el feedback del empleado no es del todo objetivo. Pero bueno, tratar de filtrar todo ese feedback y llegar a qué es lo que necesita mi cultura corporativa. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la gamificación, como tú bien lo has dicho, no solamente se aplica a videojuegos, es dinamizar el proceso de formación, incorporar elementos que despiertan la curiosidad, poner retos que no solamente sean dentro del aula, retos incluso en el día a día, píldoras que te reten, pero que tengan un sentido. La recompensa dentro del juego, todos hemos jugado. Como tú bien has dicho, no es disruptivo jugar. O sea, toda la vida han jugado. Y el obtener recompensas, eso es muy poderoso en los procesos de aprendizaje. Bueno, el refuerzo positivo. Entonces, yo creo que yo le recomendaría tomar estos elementos, la recompensa, las píldoras, el despertar la curiosidad y estructurarlo para ese conocimiento que quieres transmitir y adaptarlo a tu cultura. Porque, bueno, culturas corporativas hay como personas. Buena. Bueno, chicos, nos hemos aproximado ya hacia la parte final de este podcast, pero no quiero dejar de preguntaros cuáles son las temáticas en las que estáis pensando, cuáles son los próximos lanzamientos, qué vamos a lanzar y cómo lo elegís también. Bueno, bueno, tenemos un gran catálogo de posibles temáticas que, bueno, nosotros mismos vamos investigando también cuáles son las tendencias del mercado. Nuestros compañeros también de otros departamentos comerciales que tienen más contacto también con los clientes van recogiendo también esas peticiones, esas solicitudes, esas inquietudes también que tienen nuestros propios clientes y todo eso lo vamos concentrando y de allí vamos ya viendo qué puede ser lo más efectivo, ¿no? Para lanzar a lo largo de los moods del año, ¿no? ¿Qué tenemos ahora en la mira? Bueno, viene un nuevo juego de sostenibilidad de Terra 2. Ya tenemos nuestro juego de Terra 1 que está yendo bastante bien, al cual también, por cierto, lo hemos hecho ya la versión 2.0, un revamp bellísimo que acabamos de terminar recientemente. Pues viene un juego de sostenibilidad donde vamos a ver las acciones cotidianas que podemos hacer para fomentar la sostenibilidad. Bueno, lo hicimos entre Mel y yo casualmente este juego, así que tú tienes más perfilados los sentidos didácticos de este juego, Mel. Sí, sí, justamente es invitar a los jugadores no solamente a ver la sostenibilidad como un concepto ajeno, sino que la sostenibilidad se puede aplicar día a día en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar, ¿no? Y esas decisiones que tomamos, mira, automáticamente simplemente detenernos, reflexionar y tomar una decisión distinta. Desde cómo nos trasladamos al trabajo hasta si cerramos o no cerramos las persianas o las ventanas de nuestra casa, ¿no? Eh, este juego también viene con algunas novedades que no quiero revelar en las mecánicas Bueno, de juego, sí. así que ha sido muy divertido también y muy, muy satisfactorio diseñarlo. Entonces, bueno,
Correcto. Proyectos, próximamente. Bueno, pues también, Andrea, la inteligencia artificial, Ah, ahí el está, temazo. está la huella de la esquina, temazo, como tú bien dices. Ya hemos hecho, de hecho, este año un primer juego de sensibilización, ¿no? Para despertar también un poco ese interés, dado la irrupción que ha tenido en nuestras vidas. Y vamos a tocar también un poco temas legales relacionados a la inteligencia artificial. Uno de nuestros próximos juegos va a ser la ley IA de la Comunidad Europea, para que, bueno, pues también tengamos en cuenta lo que sí podemos y lo que no podemos hacer con estas herramientas. Y bueno, pues eso también es un poco lo que tenemos en la vida. Además de esto, como bien ha comentado Mel, tenemos varios juegos de nuestro catálogo que queremos hacer un revamp, ¿no? Queremos elevarlos, queremos dinamizarlos mucho más porque efectivamente también nuestra herramienta ha evolucionado y tenemos nuevas mecánicas, que tenemos nuevas formas mucho más dinámicas y mucho más, con una visual también mucho más interesante, hacer nuestros juegos. Así que bueno, vienen esas dos nuevas temáticas y muchos revamps también que queremos hacer para nuestro ganado. Es decir, seguimos haciendo crecer el catálogo y no nos olvidamos de la mejora continua, ¿no? Aparte de eso, sé que en el departamento estáis trabajando con juegos ad hoc de varios clientes, es decir, que el trabajo no falta. Abajo no pasa, efectivamente, no falta. Y sí, efectivamente seguimos trabajando en esa otra línea, ¿no? Ya no solamente en nuestro producto interno para nosotros, o sea, para nuestro catálogo, sino también en esa otra línea estratégica de hacer juegos para clientes que quieran, bueno, pues eso, personalizar alguna formación y hacerla en nuestro formato, ¿no? Es un reto también muy interesante, pues tenemos efectivamente clientes de todas partes del mundo y bueno, pues también ahí la parte esta que te comentaba de la cultura, ¿no? De cómo nos relacionamos con ellos y sobre todo qué quieren, es bastante interesante también, ¿no? Sí. Pues chicos, yo ahora os voy a proponer un pequeño juego. Bueno, es un juego de preguntas y respuestas rápidas. Os voy a hacer una serie de preguntas y rápidamente me tenéis que contestar. Vamos a hacer primero Meli y luego Samu, ¿vale? Venga, primera, si no trabajaras en videojuegos, ¿qué estarías haciendo? Formación, sin duda. Formación en formato disruptivo. Yo escribiendo novelas o escribiendo películas. Bueno, ¿un superpoder que te ayudaría en tu trabajo? El humor. Teletransportarme. Libro, peli o serie que te haya marcado profesionalmente. Uf. Me viene Los 7 hábitos de la gente efectiva de Kobe y de peli. A veces con las pelis uno aprende cómo no hacerlo. Cómo no sé. Y me viene El Diablo Viste de Prada. Imagínate ser el jefe como la protagonista, como Meryl Streep. Gran peli. Y me viene Shackleton, que es basado en una historia real de un capitán que recluta a personas para hacer un viaje a la Antártida y sufren un naufragio. Eh, yo creo que eso es un ejemplo de resiliencia, de foco en los objetivos, de trabajo en equipo. ¿Y tú, Yo, Samu? yo te voy a decir un libro porque es un libro que me cambió mucho, me transformó y me ayudó mucho también y lo recomiendo además para todas las personas creativas, El Camino del Artista de Julia Cameron. Muy bien. El mayor reto de tu carrera y cómo lo superaste. Uf. Yo creo que hay muchos retos en la carrera, o sea, mientras más pasan los años, más retos tiene, ¿no? Pero yo creo que sería reinventarme. A mí me ha tocado reinventarme mucho. Yo soy psicólogo, como bien me has dicho, pero yo soy psicólogo clínica. O sea, yo trabajaba en un hospital neuropsiquiátrico y luego se dio una oportunidad de trabajar en el mundo corporativo y vale, cambio. Luego se dio la oportunidad de trabajar en consultoría, cambio. A primeros cambios, déjese que. Muy bien. Eso. Yo, bueno, reconstruirme en el sentido de que, bueno, yo me mudé de país en una etapa, yo estaba muy bien profesionalmente en mi país en ese momento, pero bueno, las circunstancias hicieron que me mudara y reconstruirse, partir en otro país desde cero, ha sido un reto bastante interesante. Meli, ¿tu truco para motivarte en el día a día? Mi truco para motivar es que yo creo que hacer lo que te gusta. Es que por más que hemos tenido días difíciles, es que a mí me encanta lo que hago, tengo mucha suerte. Y se nota, y tenemos mucha suerte de estar a tu lado, de estar a vuestro lado. Yo tiro mucho de mi buen humor y del optimismo. Es que esto es súper Eso es súper poder, obviamente, ese sí, y se lo transmito a mi equipo y creo que hacemos gala de ello casi siempre. Genial. ¿Qué personaje de videojuegos seríais por un día?
Pues de Silver, de nuestro juego Silver, si es definición de objetivos, está el villano, que es el capitán. El pirata. El pirata, el pirata, que me parece muy divertido ese personaje. Yo creo que por un día me quitaría, ¿sabes? El traje de Learning Expert y sería El villano. A mí me gusta mucho el personaje Robert Wise de nuestra videojuego Pisqueño, porque, bueno, es muy curioso, viaja, Es tiene un que poco Indiana descubrir. Jones, ¿no? Sí, Un es poquito. Indiana Jones, efectivamente. Entonces, sí, me gustaría pasar por allí. Si diseñaras un juego para ti, Meli, ¿de qué trataría? para mí, Sí. pues yo creo, lo asociaría a un hobby. Yo creo que sería sobre plantas, árboles, cómo cuidarla. O sea, me iría a una temática totalmente distinta a mi trabajo. Bueno, Sí, sobre eso, yo creo que jardinería. muy bien. ¿Cómo no matar a tu planta? Exacto. Yo haría algo sobre cómo crear disciplina para hacer más ejercicio, fíjate. Mira, pues eso nos viene bien a todos. Vale, ¿y un consejo para mantener el trabajo creativo fresco? Claro, al final, ideas. Yo creo que, bueno, creo que lo he dicho, trabajar en lo que te gusta. Es que eso hace que la creatividad esté ahí todo el tiempo activada. Trabajar con gente maravillosa como tenemos la suerte de trabajar con él, o sea, con nuestro equipo. Sí, Yo creo que eso. es que es clave. O sea, si a ti te gusta lo que tú haces, lo vas a hacer bien. Entonces, yo también creo que eso es prácticamente clave para que cualquier trabajo, de lo que sea, si a ti te gusta, lo vas a hacer bien, ¿no? Yo también soy mucho de la filosofía positiva, ¿no? Siempre enfocarse en lo positivo, no en lo negativo. Eso a veces es difícil, pero eso también ayuda, ¿no? A que tú abras esa perspectiva y te lo tomes todo con un poquito más de ligereza, que creo que es importante. Bueno, y para cerrar ya, última pregunta. Si pudierais dar un solo consejo a los responsables de recursos humanos o de equipos comerciales en la empresa, ¿cuál sería? Para el aprendizaje de sus equipos, obvio. Que jueguen nuestros videojuegos. Eso iba a decir yo. Me encanta. Que prueben, que se atrevan a probar, Que se atrevan, ¿no? que se atrevan a probarlo y que vean realmente las posibilidades que tiene, porque muchas veces a lo mejor no lo quieres probar o no lo quieres hacer porque tienes dudas y tal y cual, pero que se atrevan a probarlo y bueno, ya verán los resultados. Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Meli, Samu, por abrirnos las puertas de este proceso creativo, y los que nos escucháis ya sabéis, para no perderos ningún episodio de Jugando en Serio, suscribiros en cualquiera de las plataformas, y muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Gracias.